nos han metido mucho miedo con la grasa engorda, la grasa nos hace ganar grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu cuerpo se especializa en la utilización de la glucosa y se hace vago en la utilización de la grasa. Entonces ya cambiamos por completo el funcionamiento natural del organismo. Confundimos el tener picos de energía con niveles elevados de energía. Yo disfruto de la comida cada vez que me siento a comer de forma consciente diciendo, joder, qué bien que le estoy aportando a mi cuerpo lo que necesita, ¿no? Y también disfruto el fin de semana pasado cuando me fui a una muy buena pizzería italiana comiéndome una pizza. ¿Vale? El desayuno, para la mayor parte de las personas, se convierte en la comida más importante del día por lo mal que lo hacen, porque ya va a tener un impacto negativo durante la inercia del resto del día. Entonces, si tú empiezas el día con una subida de glucosa muy abrupta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tu cuerpo ya por inercia va a estar todo el rato en esa inestabilidad. Yo tenía problemas de casi obesidad, un sobrepeso muy elevado, unos problemas de inseguridad brutal, decido dejar de comer prácticamente durante 3 meses, es decir, estoy cerca ahí de entrar en una anorexia. La alimentación es mi caballo de Troya para que la persona empiece a poner conciencia en su vida, porque al final las cosas funcionan de manera transversal. Si yo a la persona le enseño a ser consciente en la alimentación, no tengo que explicarle nada, sino simplemente su cerebro empieza a poner más conciencia en otros aspectos de su vida. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Salud Mental y Emocional para Empresarios Expertos Conscientes, y ahora quiero agradecerte por unirte a nuestra comunidad consciente y por suscribirte a este podcast. Y bueno, si todavía no has suscrito, es el momento perfecto para hacerlo, y escríbeme en los comentarios en qué ciudad vives y cómo has llegado a encontrar el podcast Tu Ventaja Secreta. Me encantaría conocerte mejor. Y hoy voy a entrevistar a un empresario, escritor y especialista en nutrición consciente, Marcos Bodoque. Conocí a Marcos en una conferencia de biohacking y me impactó su charla hasta que compré su libro justo después de esta charla, porque me impactó su visión de cómo podemos nutrirnos, alimentarnos conscientemente sin la necesidad de hacer dietas. Así que mira esta entrevista hasta el final, porque podrás conocer todos los secretos de Marcos y su metodología reveladora para que puedas elevar el nivel de tu energía vital, obtener más claridad mental y ser más productivo o productiva gracias a la alimentación consciente. Hola Marcos, es un placer enorme de poder grabar este episodio contigo. Te conocí en la feria de biohacking y de verdad me impactó tu conferencia, tu charla, hasta que compré tu libro. Y de verdad que lo que estás comunicando en tu libro es algo muy, muy revelador. Pero antes de profundizar en el método que comunicas en este libro, para las personas que quizá todavía no te conocen, ¿cómo te definirías a ti mismo en estos momentos de tu vida? Una persona curiosa y con ganas de ayudar a los demás. Y antes de nada, gracias Alexandra por tenerme aquí, sobre todo también por acercarte ese día, porque al final eso es, yo creo, la clave, el acercarnos a hacer ese tipo de relaciones, ¿no?, entre personas, que muchas veces con las redes sociales igual el mundo real cuesta más, y valoro mucho el acercamiento porque gracias a eso estoy aquí con ganas de aportar hoy algo. Espero que sea así. Claro que sí. Y de verdad que acabo de terminar de leer tu libro y me parece tan valioso todo lo que estás comunicando, pero en algunos momentos rompes esquemas y hablas sobre los mitos, hablas sobre las estrategias de alimentación que ya no nos sirven. Entonces, ¿podrías profundizar un poco cuál es la diferencia para ti entre alimentarse conscientemente y mantener una dieta tradicional? Perfecto. Vamos a empezar primero por lo que es seguir una dieta, que es simplemente al final seguir un esquema de alimentación porque, bueno, pues tienes unas directrices, ¿no? Eso no hace que sea necesariamente seguir una mala alimentación, es decir, tú puedes seguir una buena dieta, ¿vale?, porque te la han escrito muy bien en el papel y se adapta muy bien a ti, pero eso carece realmente de un entendimiento, una comprensión, sobre todo más profunda, de por qué tú haces lo que haces. Entonces, eso es lo que le lleva a muchas personas a que llegue un momento donde, pues oye, al final todos tenemos
diferentes situaciones, altibajos en la vida, situaciones que nos impiden seguir como hacíamos antes nuestras rutinas, dejamos de entrar en una temporada pues, porque tenemos una lesión, cambia nuestra vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos encontramos ante, vale, tengo que seguir esta misma dieta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es realmente, ¿no? lo que ocurre? Entonces, a mí lo que me gusta es tratar de darle a las personas esa comprensión, ese entendimiento de lo que realmente necesita el cuerpo para funcionar, para estar bien nutrido, que al mismo tiempo también sepan identificar qué le aporta cada alimento y sepan poner conciencia de las necesidades de su cuerpo también en los diferentes contextos. De forma que, sin necesitarme a mí necesariamente, uno tenga las herramientas para poder darle en cada momento, en cada situación, al cuerpo lo más óptimo, que no quiere decir que sea lo mejor, pero dentro de esas posibilidades que uno pues, pueda nutrirse lo mejor posible. Y desde ese entendimiento, al final, ocurre una cosa muy paradójica, y es que nos liberamos del estrés de la comida. Porque cuando tú tienes total tranquilidad de que en todo momento se lo estás haciendo lo mejor posible, no te fustigas por lo que te falta, ¿no? Porque estás tranquilo con, oye, pues mira, dentro de mis posibilidades, estoy siendo mejor. En cambio, cuando uno tiene un papel y empieza de repente a sentir, ay, no puedo seguir esto, ¿qué hago? No tiene herramientas, eso realmente supone una fuente de estrés. Sí, 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 tal cual. Y entonces, ¿podrías profundizar en qué consiste exactamente tu método revelador? O sea, ¿qué cambios tendríamos que implementar en nuestra vida para sentirnos mejor, para elevar el nivel de nuestra energía, para mejorar bienestar y para mejorar nuestra salud? Vale. Bueno, yo le he llamado alimentación consciente, porque al final un poco Sí. mi objetivo es ayudar a las personas a ser más conscientes en general, porque creo que esa es la base de todo crecimiento, ¿no? Y no tiene nada que ver esta alimentación consciente con, a lo mejor, esta alimentación consciente de poner conciencia cuando te sientas a comer, agradecer tus platos, masticar bien, que por supuesto es súper importante, sino más bien como hablo de esta comprensión. Vale, lo primero que uno debe ser consciente es qué nutrientes necesita el organismo para funcionar adecuadamente. Entonces, esto te hace que no te puedan a lo mejor engañar por ahí diciendo, esto es un superalimento. Oye, tú tienes que entender qué necesita tu cuerpo y si este superalimento realmente le aporta eso. Entonces, ¿qué necesita nuestro organismo? ¿Qué debemos entender que necesita? Nutrientes esenciales. ¿Cuáles son principalmente? Los aminoácidos esenciales, que es lo que comúnmente entendemos como proteínas, pero no todas las proteínas son iguales, ¿no? Nuestro cuerpo puede fabricar muchas de ellas, otras no, que son las esenciales, los aminoácidos esenciales, que es importantísimo que los aportemos cada día. Luego, por otro lado, tenemos las grasas. Están los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, que son más conocidos por las personas. Estos son grasas esenciales que tampoco podemos fabricar, pero para mí realmente todas las grasas son realmente esenciales. Por ejemplo, el colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que sí, que nuestro cuerpo, nuestro hígado puede fabricar, pero que si nosotros le quitamos el estrés aportándolo de fuera, le quitamos una labor importante que podemos dedicar a otras funciones. Y es muy importante para sustentar todo nuestro sistema hormonal. Y luego, aparte de las grasas, tenemos también lo que serían las vitaminas y los minerales, ¿no? Que serían los conocidos como micronutrientes, son nutrientes esenciales que es muy importante aportar y que de hecho la mayor parte de las personas, los problemas vienen por deficiencias de estos micronutrientes, sobre todo ya cuando van entrando en función de cuánto hayan castigado al cuerpo, a partir de los 35, 40, 45 años, esas deficiencias de micronutrientes que se han ido produciendo a lo largo de toda una vida empiezan a salir a la luz y empiezan problemas, ¿vale? Entonces, estas vitaminas y minerales son imprescindibles. ¿Qué es lo que me gusta decir? Que muchas veces un alimento te puede aportar la misma cantidad, por ejemplo, de proteína, uno que otro, pero a nivel del contenido micronutricional puede ser muy diferente. Y ahí es donde entendemos que entender qué es lo que nos nutre más y ser inteligentes a la hora de aportar. Entonces, entendiendo estos nutrientes esenciales, ¿qué es lo que debemos priorizar con nuestra alimentación? Alimentos que maximicen la densidad nutricional, ¿vale? Es decir, pues en menor cantidad de alimento, mayor número de nutrientes. Me gusta poner un ejemplo siempre nuevamente que es el huevo, ¿no? Porque en muy poquito cantidad de alimento, un aporte bajito de energía, tenemos pues los mejores aminoácidos que podemos aportar al cuerpo, tenemos grasas saludables muy, muy importantes y tenemos prácticamente todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Y digo que estos alimentos densos en nutrientes deben ser realmente la base de nuestra alimentación. Sí, por supuesto, alimentos naturales de un solo ingrediente, pero incluso podemos llevar una alimentación solo de alimentos naturales, un solo ingrediente, y tener carencias nutricionales. Entonces, por tanto, para mí no ser una alimentación saludable. Entonces,
comprensión de qué necesita tu organismo, en primer lugar, es clave. Y luego empezar a poner conciencia en qué te aporta cada alimento. Tú tienes que mirar una patata y saber qué nutrientes te aportan. No tienes que saber al milímetro cuánta cantidad de este mineral, de este otro, pero tienes que, a ciencia cierta, pues tener un poco de idea de que por lo menos es un alimento que te aporta carbohidratos como fuente de energía y que tampoco tiene una gran disponibilidad de nutrientes, aparte de, por ejemplo, algo de potasio, que es interesante. Y en cambio, mirar un huevo y saber eso, que es una fuente muy importante de todos estos nutrientes que hemos comentado. O lo mismo, mirar un vegetal y saber realmente qué te aporta un vegetal. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a ponerte en tu plato, digas, ok, le estoy aportando a mi cuerpo lo que necesita. O al revés, me falta por aportar esto otro. Es interesante tu visión y sobre todo se nota que tienes resultados, eso es lo más importante. Pero ¿sabes qué pasa? A veces, imagínate que tú estás consciente en lo que un huevo tiene ciertos nutrientes, pero tu cuerpo te pide otras cosas. O sea, ¿cómo tomar decisiones? ¿Qué es lo que tenemos que comer? Si, por ejemplo, el cuerpo te pide frutas, pero tú sabes conscientemente que quizá puede necesitar también algunos nutrientes de los huevos. O sea, ¿qué es lo que recomendarías a las personas que normalmente comen intuitivamente? O sea, tal como lo sienten. Vale, has abierto un buen melón, espero no alargarme Ay. mucho, pero es una pregunta muy interesante. Bien, lo primero que tenemos que entender es que el funcionamiento natural del organismo, la mayor parte de las personas lo ha desregulado por el tipo de vida en el que vivimos, por tipos de alimentación. Entonces, el cuerpo ya no está regulado metabólicamente, hormonalmente, como debería. Entonces, por ejemplo, algo tan antinatural como comer 5 o 6 veces al día, ¿vale? Que no debería ser algo normal, tu cuerpo ya se ha acostumbrado a ello y te pide comer cada 2 o 3 horas. Es decir, en este caso, ¿excusar a tu cuerpo está bien? No está bien. Lo mismo, si tú has hecho a tu organismo dependiente del azúcar como combustible, de la glucosa como combustible, te va a estar pidiendo constantemente carbohidrato. Quiere decir que tú constantemente necesitas carbohidrato, como muchas personas que están sentadas en una oficina, ¿no? Sin hacer un ejercicio físico intenso. No. Entonces debemos poder al menos abrir la posibilidad de que lo que nos esté indicando nuestro cuerpo, después de muchos años de castigo, de malos hábitos, etcétera, o de creencias, por eso me gusta mucho hablar de las creencias limitantes, que es lo que nos impiden mejorar, porque nos impiden abrirnos a otras propuestas, abrirnos a que, oye, puede ser que hayamos, me sale en inglés la palabra hijack, que hayamos como alterado, ¿no? nuestros circuitos internos y ya nuestro organismo no nos dé las señales adecuadas. Entonces, por eso viene muy bien hacer un reset del metabolismo. Eso pasa, hay más cosas, ¿no? Pero por intentar ser claro, lo primero, salir de ese esquema de las 5 comidas al día, ¿vale? Porque eso ya desregula tu hambre y saciedad, tus hormonas del hambre y la saciedad, y luego también desregula cómo utiliza tu cuerpo la energía. Porque al final, si tú a tu cuerpo, él entiende que cada 2 o 3 horas tú le estás aportando comida de fuera y somos una máquina hecha para sobrevivir hace millones de años en condiciones de escasez, ¿qué es lo que va a hacer? No tengo ninguna necesidad de tirar de mis reservas. Entonces se hace vago a la hora de utilizar lo que tenemos para esperar a lo que le des. Entonces lo primero es pasar de estas 5 a 3 comidas. Eso sería como lo básico. Luego también incluir un poquito, ¿vale? De lo que sería un semiayuno, que para mí no es un ayuno, sino un mantenimiento mínimo, que es 12 horas entre la última comida de un día y la primera del día siguiente. Esto va a permitir que podamos hacer un poquito de limpieza, reparación de nuestro sistema digestivo, darle un espacio medianamente grande para que nuestro cuerpo pueda tener un rato acceso a las reservas, forzarle un poco a acceder a las reservas. Y a partir de aquí luego ya también pasamos a cambios específicos a nivel nutricional. ¿Qué es lo que le ocurre a la mayor parte de las personas? Como digo, tienen un metabolismo que es dependiente de la glucosa, del carbohidrato, ¿vale? De este tipo de energía. Siempre me gusta hablar de que, ponerlo como un ejemplo muy gráfico, es nosotros como reservas de carbohidratos, de glucosa en el cuerpo, podemos tener entre 2.000 y 2.500 kilocalorías para reservar glucosa, para almacenar glucosa. En cambio, de grasa, podemos tener entre 70.000 y 120.000 kilocalorías de reserva, y no estoy hablando de personas con obesidad o un exceso de peso, sino una persona promedio, ¿vale? Que se encuentra en un porcentaje de grasa saludable. Entonces siempre me gusta plantear esta pregunta abierta, que no voy a responder
¿En qué creemos que debería funcionar nuestro cuerpo la mayor parte del tiempo? ¿En lo que tenemos unas reservas muy bajas o en lo que tenemos una cantidad de energía bastante elevada, ¿no? Esta pregunta siempre me gusta dejarla abierta. Entonces, partiendo de este metabolismo de las personas que es dependiente de la glucosa, porque de dar constantemente carbohidratos en todas las comidas, muchas veces dejar de lado la grasa, porque nos han metido mucho miedo con la grasa engorda, la grasa nos hace ganar grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu cuerpo se especializa en la utilización de la glucosa y se hace vago en la utilización de la grasa. Entonces ya cambiamos por completo el funcionamiento natural del organismo, que es funcionar constantemente quemando grasa. Como estamos ahora mismo aquí sentados, nuestro cuerpo debería quemar grasa, saliendo a caminar debería quemar grasa, incluso en ejercicios de moderada intensidad debería quemar grasa, y solo en actividades de bastante intensidad, un entrenamiento intenso, es cuando el cuerpo tira de ese carbohidrato para poder dar un mayor rendimiento, ¿vale? Es por ese sentido que tenemos pocas reservas, porque al final no necesitamos para tanto. Entonces, en cuanto desplazamos un poquito el carbohidrato, lo reducimos un poco, priorizamos de nuevo las grasas, nuestro metabolismo empieza a engrasarse de nuevo como debería, deja de hacerse vago la utilización de las grasas, le forzamos aportando primero esa grasa de fuera que la empieza a quemar y luego cuando accede a la nuestra es más eficiente y ya empezamos también a regularnos hormonalmente, porque esta grasa ayuda a regular también las hormonas de la saciedad, o sea, tiene una serie de parámetros, genera una serie de parámetros que hace que estemos más regulados. Entonces, en ese momento, cuando también sanamos el intestino por no estar comiendo constantemente, por no meter alimentos procesados, cuando reestructuramos un poco el funcionamiento de nuestro metabolismo, sistema hormonal, ya podemos entrar en una conexión medianamente real con nuestro cuerpo. Y como digo yo, cuando te pide comer, darle de comer, cuando te pide no comer, hacerle caso, cuando te rechaza un alimento que no es normal que te rechace, escúchalo, cuando te pide, pero es un momento donde partimos de una buena situación, ¿vale? Es como preguntarle posiblemente a una persona que acaba de ganar la lotería de decisiones inteligentes desde el punto de vista económico. Pues posiblemente mejor preguntarle a una persona que lleva gestionando fondos de inversión durante muchos años. Claro, claro, tal cual. Es que estás mencionando tantos factores que realmente influyen a nuestro resultado final, a nuestra forma de alimentarse, a la forma de cómo sentimos durante el día a día. Y yo creo que es importante ahora destacar qué factores poco evidentes y poco obvios tendríamos que tener en cuenta porque nos pueden impedir a tener esta energía elevada, tener una armonía emocional, claridad mental gracias a nutrición consciente. ¿Podrías mencionar o destacar algunos factores poco evidentes y poco obvios que pueden ayudar a otras personas a identificar en qué exactamente somos inconscientes a la hora de nutrirnos? Vale. Me gusta hablar mucho de que confundimos el tener picos de energía con niveles elevados de energía. Nosotros lo que buscamos como seres humanos es tener el máximo nivel posible de energía durante todo el día para poder desarrollarnos como persona. Esto hace ya que pongamos a la alimentación en un punto de un medio para un fin, no como muchas personas que la han convertido en un medio en sí mismo. Simplemente la comida es un medio de disfrute, de liberar estrés, de tapar emociones. Al final podemos, por supuesto, disfrutar de la comida. Yo disfruto de la comida cada vez que me siento a comer de forma consciente diciendo, joder, qué bien que le estoy aportando a mi cuerpo lo que necesita, ¿no? Y también disfruto el fin de semana pasado cuando me fui a una muy buena pizzería italiana comiéndome una pizza en ese momento. O sea, no está una cosa desligada con la otra, ¿no? No son opuestos necesariamente, pero es importante que salgamos un poco de esa visión de simplemente el disfrute del paladar que muchas personas persiguen para poder abrazar un disfrute distinto de la alimentación. Y como digo, nuestro objetivo prioritario es tener los máximos niveles de energía. Y confundimos muchas personas el tener un pico de energía con alta energía. No. Unos altos niveles de energía se traducen en unos niveles de energía estable durante todo el día. Y aquí, el tener, por así decirlo, una inestabilidad de nuestra glucosa en sangre es lo que hace que tengamos esa inestabilidad a nivel energética y también muchas veces a nivel emocional. Porque cuando tenemos una subida de glucosa, les explico un poco lo que lo produce, y luego una bajada, lo que estamos todo el rato es como dándole impactos a nuestro cerebro, ¿no? Se siente con mucha energía y luego de repente cuando le baja se siente en estado de estrés, de amenaza, incluso pone en marcha hormonas del estrés para aumentar la glucosa, ¿no? También y nos hace y luego ir a perseguir comida. Y ese hambre de muchas personas que es un hambre muy voraz, que están irritados, que necesitan
comer ya porque si no, no aguantan más. Entonces, esta constante subida y bajada de glucosa, que se produce sobre todo cuando estamos comiendo grandes cantidades de carbohidratos o carbohidratos muchas veces de forma aislada. Te voy a poner un esquema muy sencillo de la media de la población, que tampoco es una alimentación de alimentos procesados, ¿no? Que es, te levantas, te bebes un café con leche con una tostada con aceite o con tomate, ¿vale? Ya estarías metiendo principalmente un carbohidrato, en este caso el pan, ¿vale? Pues ya tendrías ahí como una subida de glucosa. A las 2 horas y pico te entra un poco de hambre, te tomas una fruta, otro alimento que podríamos considerar como saludable, vas a la comida, principalmente de tu plato tienes un poco de pasta en la cafetería del trabajo, otra subida de glucosa, al rato te entra otra vez hambre, te tomas un yogur con otra fruta, por ejemplo, y por la noche te tomas pues una patata cocida, ¿no? Otra vez carbohidrato. Entonces estamos todo el rato en ese esquema de subidas y bajadas de glucosa, de 5 comidas, que hace también que vaya subiendo, y eso al final se traduce en que no solo estamos todo el día pendientes de la comida porque estamos con hambre, porque tenemos que parar a comer, pensar qué comer, sino que al mismo tiempo no tenemos un foco real, porque no permitimos a nuestro cerebro que tenga un sustrato estable de energía, que es lo que se consigue con mantener su nivel de glucosa estable. Y oye, no quiero asustar de que no podemos tener ningún pico de glucosa. Tienen su sentido y su contexto, pero lo que no podemos estar es constantemente en esta montaña rusa del azúcar que muchas personas tienen sumida a su organismo. Entonces, la clave está en que con la alimentación entendamos cómo minimizar esta subida de esos niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo más importante? El primer punto, cambiar normalmente el desayuno, ¿vale? El desayuno, para la mayor parte de las personas, se convierte en la comida más importante del día por lo mal que lo hacen, porque ya va a tener un impacto negativo durante la inercia del resto del día. Entonces, si tú empiezas el día con una subida de glucosa muy abrupta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tu cuerpo ya por inercia va a estar todo el rato en esa inestabilidad y se puede incluso ver en los medidores de glucosa, como tu cuerpo no consigue estabilizarse a lo largo del día. Entonces, es muy importante empezar el desayuno con esa estabilidad. ¿Cómo lo conseguimos? Un desayuno donde prioricemos las proteínas y las grasas, que prácticamente la proteína no sube los niveles de glucosa y la grasa, la grasa no sube prácticamente los niveles de glucosa y la proteína lo sube muy poquito. Entonces es un desayuno que te mantiene muy estable la glucosa y ya justamente generamos una inercia positiva a lo largo del día. Entonces un buen desayuno saciante, basado en grasa y proteína, y yo sé que hay muchas personas gráficas, por un ejemplo, metemos 2, 3 huevos, un poco de jamón, medio aguacate, cada uno las cantidades en función de sus necesidades, su peso, altura, etcétera, pero he puesto un ejemplo, ¿vale? Es un desayuno donde hay esa proteína, esos alimentos densos en nutrientes que he mencionado, hay grasas como fuente de energía, estabilidad de glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre, como digo yo, la magia, que de repente estás 5, 6, 7 horas con buena concentración, sin hambre, sin pensar en comida y además llegas a la siguiente comida, ingesta, con total tranquilidad, con un hambre que no es, ay, tengo que comer ya. Puedes aguantar perfectamente media hora más si te ha entrado el hambre media hora antes de terminar tu turno de trabajo o de terminar esta entrevista, sin ningún problema. Y además, comer la siguiente vez sin esa ansiedad, sin esa voracidad y generalmente vuelves a hacer buenas elecciones. No quiere decir que tú no puedas meter carbohidratos en el desayuno, pero que no sean, por así decirlo, lo principal o que si los metes estén acompañados de otros alimentos que hagan que no haya ese pico de glucosa, ¿no? Entonces, evitar alimentos pues como el azúcar, generalmente harinas refinadas, como puede ser un pan de mala calidad, blanco, una pasta también blanca de baja calidad, pues hace que la glucosa esté más estable y eso es un punto que podríamos decir que es bastante importante en la mayoría de las personas. Ahí empiezan a regularse muchas cosas. Sí, tal cual. Gracias por compartir porque segura que muchas personas todavía cometemos errores. Mí misma estoy cometiendo errores en este aspecto porque tenía sensación de que si comes más frutas, verduras, mejor. Y por eso siempre es interesante tener la mente abierta y probar, experimentar cómo se siente nutrirte de otra manera. Por eso muchísimas gracias. Y también tema que tiene que ver con los empresarios, emprendedores, porque a este podcast siguen muchas personas que emprenden, que tienen más personal o que tienen empresas. ¿Y cómo sientes tú en tu propia vida la nutrición consciente influye directamente a tu rendimiento y tu productividad? Es brutal, es justamente al final lo que decía antes, ¿no? Que personas que
tenemos ya esa conexión con un poco, generalmente con nuestro propósito, que queremos realmente realizarnos, crecer como personas, crecer a nivel empresarial, poder ayudar, es vital pues que la alimentación sea un medio, como me gusta decir, uno de los mandamientos de la alimentación consciente es que la comida se adapte a ti y no tú a ella. Entonces, por eso para mí es vital darle a la persona también herramientas para gestionarse cuando haya imprevistos en el día, ¿no? Y que tenga la capacidad. Entonces, uno primero debe conocer cómo son sus rutinas. Y yo digo que lo que aplica a uno necesariamente no aplica a otros. Pero, por ejemplo, si tú vas a estar toda la mañana desarrollándote en tu escritorio sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de entrenamiento, y tu cuerpo normalmente por la mañana no te pide comer, pues el ayuno puede ser algo que te ayude a no tener que estar enviando energía a tu sistema digestivo, por ejemplo, te permita tener ese estado de foco porque estás movilizando también ciertas hormonas del estrés y perfectamente puedes romper tu ayuno ya luego cuando te venga bien en la hora de la comida. Entonces, este puede ser simplemente un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es lo mismo, entender cuando te interesa meter carbohidratos o grasas, ¿vale? A mí me gusta hablar de que la grasa en general, una comida donde prioricemos las grasas, nos mantiene con ese estado de foco, porque al final el metabolismo de las grasas requiere de un tipo de hormonas diferente que el metabolismo de la glucosa. Entonces, cuando funcionamos con grasa, liberamos más hormonas del estrés, por eso tampoco recomiendo una alimentación cetogénica o sin carbohidratos a largo plazo, porque sí al final tendemos a estresar al organismo, pero si de forma inteligente lo podemos microgestionar en el día a día, está muy bien. Entonces, cuando priorizamos la grasa, ¿qué obtenemos? Generalmente, menor inflamación, digestiones más ligeras y un mayor foco por esa estabilidad energética que le damos al cerebro. Entonces, si tú vas a hacer una actividad que es más de concentración, como esta propia entrevista, como puede ser estudiar, como puede ser revisar informes, no te interesa meterte un desayuno alto en carbohidratos. Lo primero es porque es un tipo de energía más rápida que no te beneficias, porque además te va a dar luego como cierto bajón, te vas a quitar, vas a estar como más con pesadez. Entonces, ¿qué es lo que suelo recomendar a muchas personas incluso? Cuando vayas a ponerte después a trabajar, no metas carbohidratos. Entonces, si tú estás comiendo a las 3 de la tarde, a las 4 tienes ya reuniones con clientes, con personas, no te metas ahí un plato de patata, boniato, arroz, porque lo que va a hacer es que estés durmiéndote, tirando de café por la tarde. Toma una comida más alta en grasas, ¿vale? Alta en proteínas, vegetales, grasas, y luego ya por la noche, cuando sea tu momento a lo mejor de descansar, te viene muy bien ese carbohidrato para bajar tus niveles de estrés y para poder dormir luego de forma incluso más profunda, porque el carbohidrato viene bien a ese nivel por la noche. O lo mismo, igual te interesa desayunar algo porque justo a lo mejor te vas a entrenar, ¿vale? Entonces en ese momento sí que te interesa meter algo de carbohidrato porque justo vas a ir al momento a entrenar. O a lo mejor justo después de entrenar tienes que ponerte a trabajar. Entonces, ¿qué herramientas te puedo dar yo a ti para que no tengas que perder, ¿no? Entendemos que no es perder, pero para que no tengas que invertir 30 o 40 minutos en cocinar, hacer un desayuno, que puedas darle a tu cuerpo lo que has gastado en el entrenamiento y aguantar tu horario de trabajo? Pues al final eso libera mucho el tener herramientas, ¿no? En este sentido y saber cómo alimentarse en cada momento para poder rendir al máximo. Sí, es muy interesante. Y en tu caso, tú mismo viviste un proceso de transformación brutal y tú sientes que esta nueva forma de nutrirte, esta nutrición consciente, influyó muchísimo en tus resultados de tu negocio, es decir, en tu facturación, en el crecimiento de tu marca personal, porque sé que tenías varias etapas en tu vida, entonces ya puedes analizar cómo nutrición consciente que estás manteniendo ahora influye en tus resultados. Sí, bueno, he de decir que más bien fue al revés, ¿no? La nutrición consciente me llevó un poquito, ¿no? A encontrar este camino, ¿no? Y como una forma de aportar al mundo, pero sí que es cierto que en mis primeras etapas yo al final estaba comiendo constantemente, notaba que cuando me ponía a estudiar por las tardes tenía siempre un bajón de energía brutal, estaba tirando de mucho café, no me costaba concentrarme. Y obviamente cuando di ese paso de aportarle a mi cuerpo lo que necesita para estar bien nutrido, para recuperarse bien, para tener esa estabilidad energética, pues todo realmente se hace más fácil. Entonces sí que es un aporte, pero te diré que realmente cuando yo decidí empezar más esa carrera empresarial, ya había dado los primeros pasos a nivel de esa nutrición consciente. No es como que previamente ya tenía una carrera de
empresario o de emprendedor. Pero ya sentías esta energía elevada para impulsar tu proyecto, para impulsar tu marca personal. O sea, sentías esta energía, ¿no? Sí, o sea, yo tenía claro que quería trabajar para mí, quería aportar al mundo y bueno, pues al final uno se pone en ese camino. Sí, tal cual. Y en tu proceso de transformación, ¿con qué desafíos más grandes te enfrentaste? ¿Podrías compartir un poco? Porque el proceso de transformación, realmente el mío, pues empieza, si hablamos realmente, de los 15 años. Es decir, ahí es cuando yo tenía problemas de casi obesidad, un sobrepeso muy elevado, unos problemas de inseguridad brutal. Yo empiezo con una fijación de, ay, ¿por qué no tengo el amor de las mujeres? Es porque estoy gordo, empiezo a tener ahí muchos problemas en esa adolescencia, decido dejar de comer prácticamente durante 3 meses, es decir, estoy cerca ahí de entrar en una anorexia, perdí peso muy rápido, perdí casi pues 18 kilos en 3 meses y no seguí por ese camino porque como para mí era como un objetivo, pero si hubiera seguido un poco posiblemente habría desarrollado una anorexia por ese aspecto. Luego, a los años, tuve problemas de atracones después de una relación que pues, tuvo una ruptura que fue bastante trágica para mí. Ahí es donde empezó realmente mi camino de autoconocimiento, pero estuve lidiando con atracones bastante fuertes durante varios años y ahí es donde también pues empecé como también a encontrar mi camino, a conocerme, a ver de dónde venían todos estos problemas, a empezar a darme cuenta de los problemas que tenía con la alimentación, problemas también que tenía con el propio ejercicio físico, porque para mí era un poco obsesión, todo desde cómo me veía, no veía la realidad en el espejo. Entonces, bueno, ha sido un proceso, sobre todo que diría yo, de autoconocimiento y todo ha sido desde la base de esa consciencia. Por eso luego, todo lo que yo he aprendido a nivel de nutrición siempre lo he tratado de llevar a esa parte, ¿no? De consciencia, porque como me gusta decir a mí, la alimentación es mi caballo de Troya para que la persona empiece a poner conciencia en su vida. Porque al final las cosas funcionan de manera transversal. Si yo a la persona le enseño a ser consciente en la alimentación, no tengo que explicarle nada, sino simplemente su cerebro empieza a poner más conciencia en otros aspectos de su vida. Y esto al final, pues me gusta, porque me parece bonito de poder ir más allá, ¿no? De algo más grande simplemente de la alimentación, pero todo empieza por ahí. Sí, tal cual. Pero ¿qué hábito te ha costado cambiar? O sea, ¿qué es lo que te ha costado transformar? ¿Qué es lo que ha sido Vale, más difícil en tu proceso? pues aquí donde me ves, yo era una persona muy perezosa, muy procrastinadora. Tenía también una adicción importante a los videojuegos, más de joven. Entonces yo he tenido que luchar sobre todo con una barrera bastante importante a la hora de poner trabajo y sobre todo tener foco, ¿vale? Ese ha sido mi mayor caballo de batalla, si tengo que decir algo. O sea, para mí ha sido una superación importante en ese aspecto. No me costaba tampoco tantísimo hacer a lo mejor ejercicio, una vez ya cogí el hábito, pero incluso con eso yo era una persona que me costaba mucho ponerme, me iba mucho, tenía muchos altibajos emocionales, semana que de repente sí, otra semana que me daba un bajón. Entonces eso ha sido sobre todo, ¿no? El poder tener, no esforzarme, porque a lo mejor tenía episodios de esforzarme durante unos días, sino sobre todo tener esa consistencia, ¿no? De mantenerme todos los días con un buen nivel de esfuerzo y ahí yo creo que está la clave realmente. Yo siempre decía de no voy a parar, por así decirlo, ¿no? Puedo tener ya malas temporadas, pero sé que no voy a parar y eso pues, es lo que más me ha costado y también de lo que estoy orgulloso. Que no vas a parar, eso se nota. No, 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 desde luego. Ya pueden ir más las cosas 2 años que voy a seguir con esa visión y ya veré todo lo que puedo cambiar o sobre todo crecer personalmente. Muchas veces cuando en los negocios las cosas no van bien es porque personalmente haya llegado un Claro. bloqueo para volver a estar donde tengo que estar. Tal cual. Y me gusta que estás mencionando que tienes también el enfoque tan holístico y tan integral, igual que tengo yo, que si queremos transformar nuestra vida al mejor, tenemos que mirar todos los bloqueos que podemos tener tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional, energético. Entonces, ¿qué herramientas o métodos de autoconocimiento te ayudaron en tu camino, te impactaron por su eficacia? Quizá algunas terapias o algo que te ayudó a ti.
Yo he de reconocer que no he ido al psicólogo nunca. También es algo como que sé que está ahí porque siempre me he considerado muy independiente, tengo que trabajar cosas, eso está claro. Pero a mí lo que realmente me ayudó fue empezar con la lectura, no me voy a engañar. Eso me permitió empezar a abrir miras, simplemente empezar a descubrir nuevas posibilidades que antes para mí no estaban. Entonces, bueno, pues abrir la mente te permite encontrar nuevas situaciones y a partir de la lectura encontré la importancia de la escritura. Y ahí es donde yo realmente encontré pues, la herramienta para mí más valiosa, el hacer una escritura personal y hacerme preguntas. Simplemente preguntas y tener la valentía de tratar de responderlas con la más dolorosa sinceridad, hasta el punto de escribir cosas que te avergüenzas de ti mismo y que dirías, esto no se lo enseñaría a nadie. Ese es el nivel que a veces es difícil llegar cuando uno está con uno mismo, porque es muy fácil también a veces engañarnos. Y ahí es donde digo que para mí fue lo transformacional, porque yo tenía, como todos creo, una bola de pensamientos, de resentimientos, de cosas pendientes, de vacíos, tal, que estaban dando vueltas en mi cabeza y que no tenían ninguna claridad. Y empecé poco a poco, pues como quien tiene una bola ahí que está todo, pues a quitar y a darle un poco de sentido a través de esa escritura. Entonces llegó un momento donde dije, ostras, he quitado toda esa maraña y ahora cuando me viene un problema, rápidamente lo identifico y puedo ponerle solución. Y en cuanto a lo mejor de todas formas veía que empezaban a estar las cosas que no me encontraba, me iba a la libreta, rellenaba durante 2 horas páginas y de nuevo encontraba ese equilibrio y esa claridad de nuevo. Entonces, esto es un poco la analogía que hemos puesto con la alimentación, ¿no? Si tú estás muy mal emocionalmente, muchas veces tendemos a recibir una información o una emoción cargada de muchas otras cosas y no nos deja apreciar, ¿no? Es lo típico que de repente, pues eso, estás mal financieramente, las relaciones, en tal, y de repente todo es horrible, ¿no? Cualquier problema que te ocurra es horrible. Pues lo mismo con la alimentación, cuando no estás sano metabólicamente, tienes el intestino inflamado, hormonalmente no estás regulado, pues no te puedes fiar tanto de lo que dice tu mente. Y cuando estás con cierta claridad, pues es más fácil identificar rápido los problemas. Al final es una tarea también diaria. La escritura. Claro, es tu forma de meditar, como lo entiendo, ¿no? Escribir. Sí, aunque ahora justamente el propósito que tengo es el de aprender a meditar, porque estoy mucho en la mente. Me gusta decir como que hay varios niveles, ¿no? El que he mencionado es el de nuestra mente es una fuente de sufrimiento porque está todo el rato lanzando pensamientos y además pensamientos que son negativos, que te hacen sentir mal, inseguro, triste. Y la posición en la que digo que estoy yo, que es mi mente es un lugar seguro, me gusta estar en mi cabeza, no sufro, pero igualmente está todo el día funcionando sin Claro, parar. Y eso a veces claro. también es agotador y te impide a veces sentir y conectar con tu ser. Entonces, llevo muchos años procrastinando la meditación porque he tenido varias intentonas, pero no he perseverado en ese aspecto y siento que necesito incorporarla para dar ese siguiente salto a nivel mental. Así que es uno de los procesos que están ahí. Tal cual. ¿Y sabes qué te puede ayudar? Es, por ejemplo, antes de meditar, escuchar mantras o alguna música que te ayuda a equilibrar tu estado mental, a silenciar tu ruido mental y también que te ayuda a profundizar en este estado de trance cuando estás muy, muy equilibrado, Sí. porque a muchas personas les cuesta meditar en silencio. Entonces, para empezar con la música o con las mantras que te ayudan a silenciar tu mente, pues es mucho más fácil, por ejemplo, para empezar. Y también me gusta que estás tocando este obstáculo que podemos tener, el ruido mental, porque hay muchos empresarios, emprendedores que tienen un ritmo de la vida muy acelerado, que sienten mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que podrías recomendar a estos empresarios, emprendedores, a las personas que tienen metas ambiciosas, siempre están en acción con este ritmo de vida acelerado y que pueden sentir el estrés y por eso pueden saltar algunas reglas de alimentación y pueden empezar a comer algunos alimentos poco saludables? ¿Qué es lo que te ayuda a ti en los momentos de estrés para
poder mantener la nutrición consciente? Vale, para poder mantener la nutrición. También puedo a lo mejor hablar de alguna herramienta más en general que creo que es importante, porque sí que lo encuentro, trabajo con bastantes emprendedores que pese a que incluso son muy exitosos, luego a lo mejor carecen de una organización, un equilibrio en el contexto y muchas veces eso lleva problemas, ¿no? Ya no poder mantener su propósito. Para mí la clave de la alimentación, como digo, es tener recursos y herramientas. Si tú sabes lo que tienes que aportar al cuerpo, ¿vale? Pues puedes entender, por ejemplo, que es más interesante cocinarte unos espárragos, hacerte una buena carne y, por ejemplo, pues cortarte un aguacate y echarle ahí un aceite y tal. O puedes decir, vale, ya que no tengo el tiempo, sí que he sido precavido y tengo siempre a disposición alguna verdura que tirar del momento, una lata de sardinas para aportar esa proteína, aunque no sea lo más interesante, y alguna fuente de grasa que no me requiera tiempo para cocinar. O lo mismo, si tengo que ir a comer fuera, sé qué elegir para que eso no me penalice. Y aunque a lo mejor no esté aportando todos los nutrientes que necesite, por ejemplo, pues eso, muchas veces uno va a comer fuera y siempre puede elegir normalmente algo de vegetal y una buena fuente de proteína, pues alguna carne, un pescado. Pero muchas veces una comida baja en energía. Entonces, simplemente es poner conciencia sobre lo que estás comiendo, lo que te puede faltar y a lo mejor en la cena reestructurarlo o entender que a lo mejor este día has aportado menos de lo que necesitas y el día siguiente a lo mejor le tienes que dar más a tu cuerpo. Eso ayuda mucho también a regularse y sobre todo evitar el perfeccionismo, ¿vale? Porque también muchas veces perseguimos ese perfeccionismo, obsesiones con hacerlo todo perfecto y es inalcanzable. Y ahí muchas veces nos bloqueamos y nos paralizamos, ¿no? Ante no poder hacerlo perfecto. Entonces, hay veces que soy el primero en no tomar la decisión perfecta, pero sí la más óptima para poder tener ese equilibrio. El reto consiste en lo que cuando estamos tan desequilibrados y cuando tenemos desequilibrio emocional, sobre todo, y sentimos mucho Sí. estrés, tenemos la tendencia de comer dulces, o por lo Vale. menos yo tengo la tendencia de comer dulces. Entonces, ¿cómo podemos evitar a comer y consumir algo poco saludable en los momentos de tanto Sí. estrés? A ver, lo primero, para mí eso es básico, es no tener ese tipo de alimentos que no quieres comer en casa, ¿vale? Al final es importante. Y lo mismo, al mismo tiempo, ser consciente de no blanquear, por ejemplo, la fruta, de como es un alimento saludable, como, vale, si me estoy comiendo 6 frutas al día, por ansiedad por el dulce, autoengañarme de que es. Por eso es importante poner conciencia para no poder esconderte, ¿no? Cuando haces consciente algo, ya es más difícil mentirte sin esa carga mental. Entonces, no tener esas cosas en casa es prioritario y, sobre todo, muchas veces pasa desorganización con la compra, ¿vale? Si tú haces una buena compra, tanto evitando lo que no quieres tener en casa como comprando aquello que quieres comer o aquellas cosas que te sacan de aprietos, ¿vale? Está perfecto. Yo, por ejemplo, digo que el 95% de personas no necesitan utilizar proteína en polvo, porque es mucho mejor comer alimentos completos que te aportan nutrientes, ¿no? Y este es el ejemplo primero. Tú puedes tener 30 gramos de proteína en polvo, que a lo mejor son aminoácidos de muy buena calidad, pero aportar esos 30 gramos de proteína a través de huevos, estás metiendo un montón más de vitaminas y minerales, un montón más de grasas buenas, estás dándole a tu cuerpo lo que realmente espera. Pero esta proteína puede ser una genial herramienta en cierto contexto. Entonces, vienes de un entrenamiento porque te has organizado mal ese día, pero no quieres dejar de entrenar y tienes que ponerte a trabajar. Pues igual no te da tiempo a prepararte los huevos, tal, y coges y te tomas un batido de proteína y una fruta, ¿vale? Pues has salido de ese aprieto y ya luego en la comida, cuando tengas tiempo, pues repones esos nutrientes que sabes que te hacen falta. Entonces, esto te quita muchas veces presión, es una herramienta. Entonces, lo primero, organización con la compra. Porque al final, si fallamos con la compra a nivel de la previsión, los alimentos que tenemos que tener, los que no debemos tener, o ciertos alimentos que puedan ser recursos, pues alguna lata de sardinas, oye, una bolsa de lechuga para poder utilizarla rápido si tal, yo qué sé, frutos secos que puedes coger rápidamente como fuentes de grasa, un queso que puedas rápidamente cortar. Si tienes esta previsión, es mucho más fácil que hagas las cosas bien, que no acabes pidiendo a lo mejor comida, porque te ha faltado tal, no habías. Es un aspecto importante. Pero ¿alguna vez te pasa que sientes una tentación, que sientes
una sensación muy fuerte que quieres comer algo poco saludable. ¿Te pasa esto? Bueno, más bien en mi caso está relacionado más con el momento de ocio. Es decir, cuando estoy nuevamente en un entorno de ocio, de compartir, sí que me puede apetecer más esos alimentos. Y lo que ocurre también es que estos alimentos llaman a este tipo de alimentos de nuevo. Entonces, es normal que dejas paso a este tipo de alimentos y tu cuerpo te empieza a pedir más alimento. Por eso también es importante esto que dicen de todos los días puedes comer un poquito de tal, no te va a hacer daño. No tenemos que pensar simplemente en eso, sino que eso te desregula a nivel cerebral y la saciedad. Entonces, si tú todos los días estás metiendo unas cookies, tu cuerpo te va a pedir todos los días algo de ese sentido. Entonces, eso al final es como meterse un tiro en el pie. Lo que debemos entender también es de dónde viene eso, ¿vale? A mí cuando me ocurre, que de repente me noto a lo mejor con un poco de ansiedad con la comida o que tienes buscando tal, generalmente tiene que ver con me he desbordado con el estrés, ¿vale? ¿Y qué es normalmente? El estrés al final es una tensión que tiene que salir por algún lado, ¿vale? Hay personas pues, que sacan esa tensión fumando, otras personas la sacan con la adicción al juego, otras personas con las drogas, otras personas con la comida. Esa tensión tiene que salir de algún lado. Entonces, cuando estamos estresados, todo el día estamos liberando ese cortisol que hace que nuestro hígado esté todo el rato produciendo glucosa. Claro, cuando nuestros niveles de hormonas del estrés bajan por la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, es cuando tu cuerpo de repente nota ese vacío de glucosa que las hormonas estaban proveyendo al organismo y es cuando viene ese ataque, ese momento de ansiedad. Entonces uno busca el dulce activamente, busca ese carbohidrato, ese azúcar, ese algo menos saludable. Por eso es importante la gestión del estrés en cualquier contexto y una alimentación que también te regule lo máximo posible para que eso tienda menos a ocurrir. Alimentos, por ejemplo, que pide el cuerpo cuando uno también está estresado, son alimentos que son crujientes. Por ejemplo, frutos secos, onzas de chocolate, porque el crujir libera estrés del organismo desde el punto de vista psicosomático también. Ah, Entonces, bueno, en mi caso, cuando tengo a lo mejor algún episodio tal, sí que me noto como que, oye, pues igual he comido más frutos secos de los que como normalmente, he metido alguna onza más de chocolate de la que como normalmente, pero bueno, al final también hay que poner un poco separarnos, ¿no? De esa visión de, vale, hace años me estaba dando atracones de helados, de pizzas, de galletas, era el día que siento que estoy comiendo un poco más por placer o dejándome llevar por eso, me he comido 4 onzas de chocolate en vez de una o dos que me suelo comer. Pues bueno, tampoco es un gran problema y hay un equilibrio. Pero bueno, en esos momentos, si eres capaz de poner conciencia y, por así decirlo, aprendes a tener como herramientas de... No me sale la palabra. Para salir, por así decirlo, situaciones de estrés, que dejes de relacionar, por ejemplo, el estrés con el alimento. Y yo, por ejemplo, lo que aprendí es, vale, cuando me siento muy estresado, muy agobiado, siento necesito cambiar el estado de mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Salir al aire libre a pasear. Entonces, ahora generalmente cuando estoy muy dolor de cabeza, muy cansado, muy negado, tal, siento necesitas salir al aire libre. Entonces relaciono esos momentos con salir a caminar. Pero hay que romper ese ciclo. Si al final siempre recurres a lo mismo, vas a seguir yendo hacia la comida para ello. Cuando encuentras que lo que necesitas es otra cosa, pues te cambia un poco la consciencia del programa por defecto. tal cual. Durante los últimos años, ¿has descubierto algún superelemento que te impactó y que influye muchísimo a tu productividad? Podemos mencionar algunos superelementos que todo el mundo debería consumir. Vale, estoy un poco en contra de esa palabra, ¿no? Porque hay como mucho marketing detrás. Realmente, mm, superalimentos son aquellos que más densidad nutricional aportan. Entonces, los que deben ser la base de la alimentación son los huevos, la carne, el pescado, y dentro de estos podríamos meter alimentos del mar, no solo el pescado, es decir, marisco y diferentes tipos de alimentos del mar. Y dentro de la carne podríamos meter los órganos, las vísceras de los animales. Esos son los alimentos que más micronutrientes aportan, que más densidad nutricional aportan y que deben ser esa base, ¿vale? De nuestra alimentación. Luego, con grasas saludables de buenas fuentes que también aporten vitaminas y minerales, pues el cuerpo va a estar bien regulado. Al final el cuerpo no espera un alimento en específico, sino que espera esos nutrientes. Pero luego también es importante disfrutar comiendo, ¿vale? Porque también
tenemos que nutrirnos desde un punto más, podríamos decir, desde el alma. Entonces, tú podrías estar aportando todos esos nutrientes de forma intravenosa y ya te digo yo que la nutrición no sería la misma porque no estás nutriendo tu alma, no estás disfrutando con la comida. Entonces, es importante también esa parte de disfrute, por eso comprender, ¿no? Y si una persona pues se come unos huevos con miedo, porque tiene miedo del colesterol, ¿qué va a hacer ese huevo? Posiblemente incluso le impacte negativamente su salud. ¿Por qué? Porque estamos ya poniéndonos en alerta y en amenaza. Y esta serie de cosas influyen mucho en cómo recibimos el Claro, alimento. tal cual. Entonces, al final también hay que reconfigurar cómo recibimos o cómo nos sentamos ante esa comida y eliminar muchas creencias y muchas capas que nos están impidiendo recibir realmente la nutrición de ese alimento. Porque si tú te pones en alerta ante una carne roja porque es mala, tu sistema inmune está detectando que eso es malo y va a tratar de rechazarlo. Entonces, por muchos nutrientes que tenga, no los vas a recibir, eso te va a inflamar, vas a incluso a generarte de, uff, esto es malo, vas a generarte una emoción tóxica y todo eso al final pues va a generar problema. Entonces, muchas emociones con ciertos alimentos nos las han metido desde fuera y lo mismo, si te vas a comer algo que sea negativo de forma puntual, sabes que te cuidas la mayor parte del tiempo, es muy importante que lo comas sin miedo, sin pensar que te va a destrozar tu salud, que ahora también hay mucho mensaje alarmista, para poder recibirlo bien y disfrutarlo. Claro, estoy totalmente de acuerdo que la parte emocional influye muchísimo en nuestra forma de sentir y digerir después. También tal y como nos conocimos en la feria de biohacking, quería preguntarte qué papel juegan en tu nutrición suplementos. Quizá puedes recomendar Sí. algunos alimentos que forman parte de tu propio biohacking. Vale, sí, es importante entender que en el contexto en el que vivimos hoy en día, de mucho estrés, mucha exposición a tóxicos, cada vez el aporte nutricional de los alimentos tiende a ser menor, no todo el mundo al final consume carne de pasto, no todo el mundo consume vegetales de la huerta de su abuelo, es decir, en un suelo rico en nutrientes. Es importante entender que todo esto hace que el aporte micronutricional no sea el óptimo, ¿vale? Y que los suplementos pues, puedan cubrir ese hueco que se ha dejado y potenciarnos. Entonces, hay varios, a mí no me gusta tampoco complejizarlo muchísimo para no estar mandando a la persona 20 pastillas al día, porque al final tampoco creo que sea sano desde el punto de vista mental, pero hay varios suplementos que pueden ser muy interesantes en este aspecto del biohacking. Para mí, el primero que hablaría sería el magnesio, ¿vale? Como mineral, tenemos bastante deficiencias del magnesio, porque lo primero que debemos entender es que el estrés nos depleta las reservas de magnesio en el organismo, el consumo de cafeína también, que hay bastante sobreconsumo de cafeína en general, y luego al mismo tiempo las vegetales de hoja verde son los que más magnesio nos deberían aportar y lo mismo, cada vez se ha visto que están cultivados en suelos más pobres y por tanto el aporte de magnesio es cada vez menor. Por tanto, es un mineral del que la mayor parte de personas suele tener deficiencias y que se nota muy positivamente el tomarlo. Entonces, yo es uno de los que sí que recomiendo tomar en el día a día, ¿vale? El magnesio ayuda bastante en la producción de energía, a permitir un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, estados de relajación, de descanso, recuperación muscular. Entonces, es un mineral que ayuda mucho, ¿vale? Y es muy importante. Luego podríamos tener también el omega 3 como una muy buena ayuda, sobre todo si no estamos siendo capaces de consumir, ponle 3-4 veces pescado azul a la semana, ¿vale? Pues ya sea por el precio, ya sea por la disponibilidad, etcétera. También hay ahora ciertos miedos con el aporte de mercurio que puede tener este tipo de alimentos como el salmón, el atún. Entonces, puede ser una muy buena herramienta un suplemento de omega 3 si no llegamos a esos requerimientos, ¿vale? Con la parte del pescado azul. La vitamina C también es una de las que realmente recomiendo, donde en las cantidades en las que nos movemos, que son bastante bajitas, pues sí que podemos ahí aportar las funciones a nivel de potenciar el sistema inmune, pero estamos perdiendo a lo mejor funciones antioxidantes que son muy importantes y para mí la más interesante cuando hay unos niveles más elevados de disponibilidad, que es la de reparación de nuestro tejido conectivo, que esto para mí es un seguro a nivel cardiovascular para que si hay algún tipo de rotura, micro rotura a nivel de la arteria, que pueda dar paso en contextos de inflamación a toda esa respuesta
de la placa arterial, pues que podamos prevenirla, no tienes tú que hacer nada, simplemente que tu cuerpo disponga de suficiente cantidad de vitamina C. Entonces, estos 3 suplementos y luego la vitamina D3, la del sol, ¿vale? Que normalmente pues estamos cada vez menos expuestos al sol, tenemos también más exposición también a diferentes tóxicos que nos hace que nuestro sistema inmune esté más activo de lo que debería, eso desgasta vitamina D, pues puede ser un suplemento básico. Y así de primeras podríamos mencionar las vitaminas del complejo B, ¿vale? No solo la B12, que es la más famosa, sino todas las vitaminas del complejo B, que son muy importantes en lo que es la producción de energía de todo el organismo, funciones de detoxificación del hígado, función nerviosa, o sea, son omnipresentes en todo el organismo, como el magnesio a nivel de mineral, pues la vitamina C o vitamina B, la vitamina del complejo B un poquito igual. Yo siempre digo que de forma normal suelo siempre tomar vitamina C y magnesio, ¿vale? O sea que siempre me gusta decir lo que yo hago y luego, ya que el resto de personas, pues tome sus decisiones. Pero yo esas dos las tomo de forma constante, el resto las voy oscilando, junto a alguna más que podría ser selenio y zinc, pero para no tampoco complejizar más las cosas, eso sería todo lo que yo trabajo. Lo tenemos que poner, o sea, de forma simple y sobre todo tú estás manteniendo la nutrición consciente durante mucho rato, pero para las personas que solamente están empezando este camino, para eliminar toxinas de su cuerpo, ¿qué es lo que recomendarías para que las personas que nos están escuchando puedan limpiar un poco su cuerpo, eliminar toxinas para tener más claridad mental, para elevar la energía? Vale. Yo aquí soy fan de no complicar las cosas, porque al final lo que más detoxifica tu organismo es que, por así decirlo, todos tus sistemas funcionan adecuadamente y tu hígado no esté sobrecargado y tenga los nutrientes suficientes para poder realizar sus funciones. Eso es lo que más detoxifica, tener un intestino también sano, ¿vale? Es importante para no tener acumulación de tóxicos, un buen tránsito intestinal. Esto es lo principal. Y al final, la mayor parte de las personas, el mejor detox es una alimentación donde no introduzcamos tóxicos, una alimentación que aporte aquellos nutrientes que hacen al cuerpo funcionar bien, perder, por así decirlo, situaciones, por ejemplo, de hígado graso, que está muy presente. Hay personas que, por así decirlo, pueden estar por fuera, no con una gran cantidad de grasa, pero tienen mucha grasa a nivel visceral y eso, por ejemplo, dificulta la función del hígado. Entonces, esto es muy importante. No confundamos muchas veces delgadez con salud interna, porque hay veces que la peor grasa incluso está en esas vísceras y no se ve tanto. Entonces, esto sería lo principal. Hay veces que es importante, se puede ayudar incluso al hígado con un suplemento en específico y ciertos procesos pues, pueden ser interesantes. El ayuno ayuda a esos procesos de detoxificación, a darle descanso a nuestro sistema digestivo, a nuestro organismo para poder limpiarse, para poder tener un equilibrio entre ingesta y descanso a nivel anabolismo, catabolismo. Luego también puede haber cierta cabida, ¿no?, a ciertos procesos ya más en específico de alguna limpieza, un detox intestinal, pero no me gusta entrar por ahí muchas veces porque siempre la persona tiende a buscar como esas soluciones mágicas. Entonces, se queda en la superficie de, vale, voy a hacer un detox de 5 días con zumo de zanahoria, que sé que estará bastante bien, de moda y funciona y puede ser efectivo, pero luego lo más importante, que es que tu organismo pueda detoxificar de forma normal, natural, sin necesidad de hacer esto, nos lo perdemos. Entonces me gusta no comenzar esa casa por el tejado y sobre todo hablar de lo importante, que es todo lo comentado y se me ha olvidado muy importante, el ejercicio físico. Pues tú haces ejercicio físico y sudas con regularidad, estás permitiendo quitarle una carga de tóxicos muy importante a tu cuerpo a través de la piel. ¿Vale? Muchas personas tienen los poros cerrados por la mala circulación, por esa incapacidad de sudar. Un síntoma de salud es que puedas sudar con facilidad, por mucho pueda ser incómodo. Y le ocurre a muchas personas que cuando empiezan a cambiar una alimentación más alta en grasas, me dicen, Marcos, estoy empezando a sudar más, simplemente por el cambio de la alimentación haciendo el mismo ejercicio que antes, porque hay cambios a nivel internos. Entonces, sudar también es un aspecto muy interesante, ejercicio físico, cardiovascular, o la sauna es como una diálisis sin tener que ir a diálisis, ¿no? Estás ahí permitiendo una detoxificación más acelerada, quitándole carga al hígado. Sí, o sea, tienes tu propia rutina, ¿no? De entrenamientos, saunas, todo lo que te ayuda. Personalmente, yo lo que hago es entrenar normal, entreno 2-3 veces a la semana fuerza, luego me gusta el pádel, que ahí para mí es la dosis de sudar, porque al final igual me bebo
3 litros de agua en un partido de pádel por todo lo que se suda, sobre todo en verano. Y alguna vez, si puedo, pues sí que voy a la sauna, que no tengo cerca, entonces no... Pero no me obsesiono tampoco por ello, ¿no? O sea, para mí, como digo, soy una persona muy equilibrada en el cuidado de la salud, de que no me obsesiono, por mucho que sepa mucho, hago lo que se puede adaptar a mí. Y si ahora mismo no tengo cerca un sitio donde pueda ir a la sauna, no voy a estar preocupándome por no ir a la sauna en 3 meses. Cuando voy a un lugar donde puedo, aprovecho y lo hago. Cuando voy a una ruta y puedo meterme en un agua helada en un río, me meto. No trato de llevar una rutina perfecta de me levanto, salgo por la mañana a recibir los primeros rayos del sol, luego me meto una ducha fría. No trato de llevar algo, salgo a caminar descalzo por el césped. Hay días que hago algunas cosas, otros días que no las hago. Trato de encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, pues hoy he salido al amanecer a dar un paseo y he estado un rato descalzo en el césped, pero igual mañana no lo hago. ¿Por qué? Porque no me cuadra bien por los horarios y no me estreso por ello. Me encanta esta flexibilidad, esta libertad de sentir cada momento y, bueno, adoptar tus hábitos para que te sirven, pero para que también sean cómodos para ti, ¿no? Sí. Para que sientas esta comodidad. Y bueno, antes de terminar nuestra entrevista, porque bueno, el tiempo vuela, pero me encantaría hablar contigo también sobre el futuro, porque siempre me gusta hablar sobre el futuro. ¿Y cómo crees tú, ¿no? Cómo va a cambiar nuestra forma de alimentarse en los próximos años? Si hablamos sobre 50 años más adelante, o sea, ¿tú crees que va a cambiar algo? Pues mira, no me había puesto a pensar sobre ello, así que agradezco la pregunta. Al final es cuestión de hacer buenas preguntas cuando escribimos o cuando estamos hablando a las personas, pero puede haber muchas cosas. Que podamos seguir yendo un poco a la deriva a nivel de la propaganda que estamos recibiendo, todo potenciando el aspecto de vegetarianismo, veganismo, alimentos vegetales, donde se potencia ese cultivo en masa, que al final incluso es más dañino para el ecosistema, y que sigamos un poco por esa tendencia, que incluso pueda haber, como estamos evolucionando tanto y esto va a ritmos tal, que la persona ya ni siquiera coma, porque a lo mejor todo sea incluso a nivel genético con la inteligencia artificial y a cada persona se le den los nutrientes tal, que ahí tendremos ese problema de nutrir el alma, o que a lo mejor pues nos demos cuenta de donde nos hemos movido en los últimos años no es lo correcto y empecemos a volver un poco más al equilibrio, se vuelvan a lo mejor a revivir un poco los pueblos, un consumo más tradicional, volver un poco a lo de antes. Entonces no lo sé. Siempre suele haber una tendencia más pesimista con todo esto. No siento que ahora mismo todavía estamos en una era, yo creo, un despertar espiritual, pero todavía siento que estamos yendo hacia abajo. Entonces, sí, siento que estamos yendo hacia abajo, como que hay mucho empujando desde atrás. Entonces, no soy positivo en un transcurso aún de unos 20 años, por así decirlo. Eso es lo que siento ahora mismo, hacia dónde vamos. Igual me equivoco. O sea, ¿no crees que aprenderemos a alimentarnos del sol, de la energía vital del sol o de este tipo de la energía? No. Siento que estamos muy desconectados de nuestro ser y que estamos desconectándonos aún más. Es decir, las generaciones ahora de niños más jóvenes creo que están incluso más desconectadas por tanta conexión a la era digital. Entonces creo que no estamos aún cerca del todo de tocar fondo, porque al final hasta que no toquemos fondo como sociedad no creo que despertemos realmente. Sí que está viendo ese despertar de la conciencia, pero no sé si lo llegaré a vivir yo. Y tengo 28 años. Por lo que he vivido, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años, donde he tenido más conciencia y ya veía como que íbamos hacia abajo, veo que estamos peor que hace 10 años y siento que seguimos yendo hacia abajo a nivel de degeneración moral, a nivel de desconexión. Entonces, no lo sé, igual podemos emprender ese cambio, ¿no? Y a lo mejor decidimos aislarnos en cierto momento y encontrar esos grupos. Podría ser una posibilidad interesante. Yo creo que ya estamos atrayendo a estas personas que están alineadas con nosotros. O sea, tú también puedes sentir que en tu vida estás atrayendo a las personas alineadas, ¿o no? Sí, lo siento.
por tu forma de ser, por tu forma de comunicar, por tu energía. Sí. Por eso es normal, es el proceso que estamos viviendo y cuando estamos creciendo también podemos notar que algunas personas se quedan en el pasado, ¿no? Y otras personas aparecen que están muy alineadas, que nos apoyan y por eso yo siento que es algo posible crear estas comunidades tan alineadas en la visión, en el propósito. Y sin duda es una mejor manera de pensar. Al final es lo que digo, ¿no? Puede ser que el objetivo de la vida no sea la evolución del alma, pero la persona que piensa así lleva una vida con más significado. Entonces, eso es más positivo. Entonces, lo mismo, ¿no? Al final es mejor pensar de tu forma porque vas a buscar posibilidades de que eso ocurra, en vez de quedarte un poco, pues eso, simplemente a la espera. Sí, sí, sí. Es la creencia que tengo yo, pero podemos preguntar a todas las personas que nos están escuchando ahora, ¿qué visiones tenéis? ¿Cómo creéis? ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad? Y si vamos a ver estos cambios positivos que queremos ver. Y también quería preguntarte, ¿cómo crees tú? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Creo que no hay nada nuevo, no se ha inventado nada, entonces las personas que han cambiado el mundo son las personas que han sido capaces de pensar por sí mismas y no dejarse influenciar por lo que opina la mayoría, porque tenían una confianza plena en realmente pues, lo que creían, ¿no? Entonces creo que eso va a ser realmente más, ¿no? Cada vez intentan más polarizarnos, separarnos, tratar de imponernos un tipo de pensamiento, bueno, siempre ha sido así, pues creo que al final es eso, ¿no? El mantenernos fuerte con nuestras creencias y valores, que no quiere decir no estar abierto a escuchar otras cosas o rechazar todo per se, pero eso creo que va a ser al final la ventaja y al final ser una persona consciente de las posibilidades, ¿no? Pues para que no te pille nada por sorpresa y que puedas tener capacidad de redireccionarte. Pero bueno, eso ya se está viendo como que es algo necesario ahora mismo. Entonces, diría eso, la capacidad de saber pensar por ti mismo y mantenerte firme en tus creencias. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Marcos, por compartir tus conocimientos, por compartir tu visión, por compartir tu experiencia tal cual. Y de verdad que me impactan tus resultados porque he leído en tu libro sobre tu proceso de transformación y realmente se nota que invertiste tiempo y esfuerzos para crecer tanto personalmente como profesionalmente. Y ahora siento que estamos muy alineados contigo a nivel de querer compartir los conocimientos sin filtros, sin esconder nada, toda la verdad tal como es. Y por eso estoy segura que todas las personas que nos están escuchando también te agradecen muchísimo. Gracias por todo lo que acabas de compartir. Entonces, para las personas que quieren conocerte aún mejor y contactarte, ¿cuál es la mejor forma para conectar contigo? Sí, siempre digo que si buscas Marcos Bodoque y tienes interés, vas a poder contactar conmigo porque vas a poder contactarme a través de Instagram, a través de cualquier medio. O sea que respondo siempre a los mensajes, eso siempre es mi compromiso, no todos los comentarios porque no me da tiempo, pero mensajes siempre. Así que cualquier red social, Marcos Bodoque me pueden encontrar. Y si me quieren contactar por correo o algo en específico, info@marcosbodoque.com. Gracias. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio y quería añadir algo más porque quiero recomendar a todo el mundo para que compréis el libro del Marcos porque realmente me impactó. O sea, me impactó todo lo que estás compartiendo y estoy comprometida que es algo que tenemos que tener en cuenta todos nosotros, tanto empresarios, emprendedores como las personas conscientes. Y por eso recomiendo a todo el mundo comprar tu libro, aprender de ti, aprender a nutrirse conscientemente, sin dietas. Y eso es algo que me encanta también, que no necesitamos dietas tradicionales para nutrirnos bien, para disfrutar más de la vida. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que han llegado hasta el final, que estáis compartiendo los episodios. Por eso, si te resuena todo lo que acaba de compartir Marcos, comparte con tus amigos este episodio porque estoy segura que es algo que va a ayudar tanto a tus amigos, a tus seres queridos y a todas personas a las
que quieres ayudar y apoyar, porque solo juntos podemos difundir los conocimientos sin filtros y toda la verdad con ciencia para que lleguen a todos los rincones del planeta. Y bueno, si quieres añadir algo más, Marcos, antes de despedirnos. Sí, pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, por traerme aquí y bueno, por las palabras positivas acerca de mí y mi trabajo. Ojalá algo de lo que haya compartido aquí pueda ayudar. Yo me llevo esta visión más positiva del posible futuro que podemos tener en comunidades. Así que gracias, Alexandra, y nada, gracias a las personas que habéis estado aquí escuchando y invirtiendo vuestro tiempo en seguir mejorando, seguir creciendo. Sí, gracias a todos. Escribid en los comentarios qué es lo que estáis llevando vosotros de este episodio y quizá tenéis algunas preguntas para Marcos. También escribid en los comentarios qué preguntas tenéis. Y también quiero recordar a todos que, como siempre, si acabas de descubrir el podcast Tu Ventaja Secreta, en la descripción puedes encontrar tu regalo sorpresa. Y bueno, nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.